comunicación con procesamiento de datos. Entonces, la invitación es a que ustedes puedan estar anuentes a la cartelera virtual, ya que por ese medio es que van a poder ver ustedes efectivamente sus notas, ¿oyeron? Entonces, sí hay algunos NSP, en virtud de que no colocaron su número de carnet y únicamente consignaron sus nombres, compañeros, así que ya pues ya está pues por enterado cuál es el procedimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, ya enterados ustedes de la información más importante, en el transcurso de la tardecita van a tener ustedes tarde-noche las notas. Bien, entonces nuevamente, personas que siguen en la sesión, que tomen todos los apuntes necesarios, que estén en las clases, ¿verdad, compañeros? Incentivarlos a ser mejores cada día. Oye, les deseo una excelente tarde porque veo que ya tenemos al doctor por ahí en sesión para cederle el uso de la palabra y no quitarle más el tiempecito. Muy buenas tardes, doctor. Compañeros, tengan una excelente tarde. Seguimos en comunicación. Bueno, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Gusto de estar nuevamente con ustedes platicando y contando chistes este jueves por la tarde, con la noticia, obviamente, de que hoy tarde, noche, estarán subiéndose sus fabulosas notas. Salieron bastante bien, así es que siempre va a haber alguno que no va a estar conforme o va a tener una nota baja, pero en la mayoría me parece que sí le ha ido bien en clase. Aquellos que no tengan, que tengan NSP, pues comunicarse para que se puedan hacer las correcciones que sean pertinentes a efecto de todavía subir la calificación. Obviamente al subirlas, pues todavía no se va a dar el guardar, sino que simplemente se va a hacer la publicación y una vez que ya se aclaren a esos aspectos del NSP o que se cambie el número de carnet a los que le hacen falta y todo, entonces pues ya definitivamente se grabarán las notas. Esa es la forma en que hemos trabajado, ¿verdad, doctor Alberto Mejía? Así es, compañeros. Entonces, ustedes lo van a poder notar en la tarde. Ya de alguna manera ustedes tengan su nota, ¿vieron? Entonces, esperemos que no aparezca ni un NSP, pero que sea la última. Vean este pequeño temita, en virtud de que todavía se les extendió 5 minutitos para que tuvieran ustedes la posibilidad de consignar los datos de la manera adecuada. Bien, entonces vamos a ver cómo nos manda procesamiento de datos esa información, ¿verdad, doctor? Y eso Sí. sería. Perfecto. Bien, entonces, aparte de las buenas noticias que van a llegar el día de hoy y que obviamente van a estar ahí quemando cohetes, entonces ahí estaremos ya preparándonos precisamente y lo que se acumule para el día, o sea, lo que se acumule para el examen final. Que el examen final no sé por qué siempre llega o se siente que llega muy rápido, pues. Pero bueno, ahí estaremos. Entonces, ya después de los pequeños comerciales, entonces yo creo que de alguna manera ya habíamos agotado el tema de el tema de la especulación, ¿verdad? ¿O en dónde nos quedamos? Terminamos el 342B. O sea, ¿terminamos el 342B o empezamos el 342B? Eso no.
No recuerdo. Terminamos. Entonces, sí, destrucción de materia. Ya nos vamos al 343, entonces. Perfecto. Destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales. Ese sería el que nos corresponde ver respecto, obviamente, al tema de los daños a la economía nacional, obviamente. Entonces, como siempre, pues los delitos que siguen a continuación, pues obviamente siempre van a necesitar un poco de explicación, pero de alguna manera son bastante pequeños. Entonces, por favor, como ya nos hemos mal acostumbrado, por favor, alguien que lea el 343, destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales. Por favor, a ver quién quiere disparar primero. Buenas tardes. Artículo 300. ¿Qué hacemos? No sé. Vale, doy el turno, le cedo Cobarde, poco hombre, así. Bueno, por favor, alguien que lo lea, no sé quién de las dos, si María Betsabe o va a ser la compañerita que creo que fue Catherine la que iba a entrar, no sé. Si quieren lo leo. Bueno, por favor. Artículo 343. Destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales. Quien destruyere materias primas o productos agrícolas o industriales o cualquier otro medio de producción con grave daño a la economía nacional o a los consumidores será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 300 a 3,000 quetzales. Bien, entonces aquí tenemos destrucción de materias primas o de productos agrícolas e industriales y obviamente ahí hablamos de un grave daño a la economía nacional o a los consumidores. Entonces, cuando ustedes leen este artículo, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué creen ustedes este delito existe? ¿Y por qué puede producir un grave daño a la economía nacional? A ver si tiene alguien alguna idea después de darle una pequeña lectura por ahí. Por favor, solo uno a la vez, no que todos a gritar. A ver, Nelson. Cuénteme. En este caso, licenciado, por ejemplo, allí dice medios de producción. En este caso, si hubiera una persona con la intención de destruir maquinarias productivas de azúcar en las fincas, entonces eso nos afectaría como población porque nos quedaríamos tal vez sin azúcar o arruinaría la economía de muchas personas, ya que Guatemala, uno de los principales productos es el azúcar, entonces eso causaría graves daños para la economía nacional. Sí, es muy buena la idea que usted tiene o lo que usted se acaba de definir. ¿Alguien que quiera agregar algo más? Buenas tardes. Pienso que a ver, tal vez cuando alguien va con esa mala intención de ir a echarle fuego a las milpas, porque se ha dado de que llegan a quemar las cosechas. Eso es parte, pues, pienso yo. Sí, a veces hay quema de cosechas y todo. Y obviamente en el primer caso que nos plantearon, por ejemplo, y nos tocaron nuevamente el tema azucarero. Año con año la industria azucarera, o sea, las plantaciones de caña, tienen ese problema precisamente
de que hay a veces quemas, de verdad que personas por algún motivo le prenden fuego. Incluso eso provoca no solo el daño que se podía producir a la caña o la pérdida de bastante producto porque no da tiempo para ir a recogerlo. Y obviamente año con año se están presentando denuncias al Ministerio Público solo sobre quemas criminales. Claro, hay algunas que son accidentales, pues, pero en todo caso, como les digo yo, accidentales porque cuando se quema una parte, a veces de alguna manera por los vientos o por las circunstancias climáticas, el fuego puede pasarse a otra propiedad, en donde efectivamente también produce un daño. Obviamente las cenizas y todas las llamas y todo, así como pasa también en los incendios forestales, ¿no? Que de alguna manera se va propagando el fuego y no se puede detener. Entonces, obviamente, eso, si no están en el tiempo de que se debe de quemar o se debe realizar, entonces produce un grave daño, obviamente, a la economía, ¿verdad? Nacional, porque entonces baja la producción. Este año la industria azucarera, no sé si ustedes leyeron, aumentó, porque ya estamos próximos, ya se están terminando la zafra, entonces aumentó la producción en un 6%. Aparentemente 6% no es nada, pero con la cantidad que significa el 6% para la cantidad que se produce, entonces es un aumento significativo. Porque le digo, la industria azucarera exporta grandes cantidades de azúcar, sobre todo pues para que pueda abastecer el mercado internacional. Y como les decía, esta azúcar se traslada muchas veces a granel, no necesariamente en sacos, sino que o en contenedores o usualmente hay, como que le dice, área en la portuaria, sobre todo ya del puerto Quetzal y los puertos que están en el área del Pacífico, para poder trasladarlo. Y entonces a granel quiere decir que no son en sacos, sino que simplemente el polvo se traslada a las bodegas o a los contenedores que están en los barcos. Entonces hay barcos que se van prácticamente repletos de azúcar, porque como le digo, no se ponen en costales ni en contenedores, sino que dentro del mismo barco. Entonces tienen máquinas especiales para sacarlo de los camiones que la trasladan, así una especie como aspiradora para que se traslade a los barcos. Y obviamente cuando llega el proceso de sacarla también. Como no sé si en esta clase fue que les expliqué que algunos alegaban que la azúcar exportada era más barata. Es decir, el quintal o la tonelada de azúcar exportada, pues aparentemente dicen que es más barata que el azúcar que nosotros consumimos, que aquí la venden muy cara. Pero explicaba yo, no sé si fue en esta sección o en la otra, sí, porque creo que fue en la otra, les decía que el azúcar que se exporta es un azúcar que todavía no ha sido procesada. Es decir, ¿qué quiere decir que no ha sido procesada? Que no ha sido refinada. Es decir, se produce, se hace toda la molienda, se seca, se hace todo el productivo y automáticamente se envía. Incluso esa azúcar aún no es apta para el consumo humano. No es apta para el consumo humano. Entonces será en cada país, de acuerdo a sus estándares de producción o sus estándares de calidad, las que la someten al proceso. Es decir, lo que se envía, si lo podemos decir de esta manera, es una azúcar cruda. Y obviamente no va a tener el mismo valor. En algunos casos, bueno, ya la contaminación es muy poca. ¿Por qué? Les voy a explicar. Antes, de hace muchos años, muchas veces los desechos o lo que ya no servía, como los desagües, se trasladaban obviamente a los ríos. Eso fue hace muchos años. Entonces, y obviamente uno de los que usualmente sufría era el río Pantaleón, porque obviamente ahí a la par estaba
el ingenio Pantaleón y ahí se iba todos los desechos. Y entonces hubo muchos casos de contaminación, pero hace muchísimos años. Pero posteriormente, porque hay un centro de investigación de la caña que es Senjicaña. Entonces la industria azucarera invierte en gastos de científicos para que hagan análisis, se preparen nuevas variedades y todo, y procesos. Y se descubrió que esos desechos o esos sobrantes, o como quien dice, lo que de alguna manera se iba antes como desagüe al río, encontraron de que eso tenía un alto contenido de abono natural. Entonces lo que pasa es que después de que pasa la quema, después de que trasladan el azúcar, empiezan a sembrar. Y empiezan, si ustedes se dan cuenta o han pasado por ahí, que empieza el riego. Entonces esos desechos se utilizan dentro del agua para el riego porque a la vez constituye abono. Por lo tanto, ya no hubo ese problema con la industria azucarera. Como le digo, hace muchísimos años sí se tenía ese problema. María José Hernández. Por ahí tenía la mano levantada. O fue accidente, no sé. Bueno, de repente fue accidental porque no veo que no hay respuesta. Bueno, entonces les decía que eso entonces ya desde hace bastantes años ya no se utiliza ni se utiliza como desagüe ni se contamina los ríos, trasladando esa cuestión. Entonces eso, como les digo, es un abono natural que se utiliza para los primeros riegos después de que se empieza a sembrar la caña. Entonces empiezan a regar, incluyendo este líquido, esto que antes servía como desagüe, y obviamente ya ninguno no desperdician precisamente ese producto. Entonces, lo que sí tenemos, como le digo, algunas personas que a veces por fastidiar o por problemas. También yo creo que también hay algunas personas que lo hacen por otros motivos. Obviamente cuando se quema, inmediatamente tienen que ir a sofocar el fuego o cambiar la programación, porque los cortes y las quemas están programadas para ir teniendo tiempo para que las cuadrillas o los grupos de trabajo vayan cortando, vayan limpiando los terrenos y trasladando ese producto a los ingenios. Pero hay algunos que tal vez necesitan plata y que son los dueños de los terrenos o los dueños de la plantación, porque no todo lo que se siembra es propiedad de los ingenios, sino que hay propietarios de terrenos que hacen convenios o negocios con los ingenios, de manera que ellos siembran en sus terrenos una cantidad de caña, ¿verdad? Y obviamente esto ya lo tienen negociado con los ingenios. Y dentro de eso, pues van dando la programación para que se haga la quema y obviamente después de la quema sigue el corte. Entonces, pero parece que a veces tienen problemas y quieren adelantarse y necesitan la plata, porque una vez que se quema, se produce y cada vez que se corta, hay máquinas especiales que se va pesando para saber cuánta cantidad se ha cortado. Cuánta cantidad se ha cortado. Por lo tanto, de este terreno salieron tantas toneladas de caña de azúcar. Entonces, obviamente, bajo esos parámetros en los que también supervisan los propietarios y están las máquinas ahí, entonces ellos van cobrando. Entonces, hay algunos que aparentemente en la fecha la sienten muy tardía, necesitan la plata, y se han visto casos también en que esas quemas no son criminales, sino son quemas producidas por los dueños de las plantaciones que les urge plata y quieren precisamente recuperar el dinero cuanto antes. Entonces, eso altera la calendarización que se hace de las quemas y el corte, porque ya le digo, todo esto está programado. Entonces, esto de alguna manera lo hace. En algunos casos, como le digo, se rescata, en otras cosas no hay tiempo ni el suficiente personal ni trabajadores para poder hacerlo. Y ahí produce de alguna manera daño y pérdidas. Recuerden ustedes también
que también los ingenios pagan un impuesto a la municipalidad por la producción de caña en ese municipio. Entonces hay un cobro municipal, un arbitrio municipal que cobran por la producción de azúcar en sus municipios. Y entonces ahí también se van los impuestos. Y obviamente en el azúcar exportada también hay ingresos para el Estado. Entonces ahí es donde se produce precisamente un grave daño a la economía nacional, porque pierde el municipio y pierde también el Estado. Porque como le digo, todo lo que se produce es mucho más de lo que podríamos consumir internamente. O sea, el mercado está abastecido, pero las grandes cantidades de exportación a diferentes países, porque cada ingenio hace negocios con diferentes países para poder exportar precisamente el azúcar. Es azúcar. Entonces, los gerentes obviamente viajan para hacer los negocios en diferentes países para trasladar ese producto. Entonces, ya le digo, hay un grave daño a la economía. Así es como se afecta. Por ejemplo, en el tema azucarero que alguien lo planteó. Y obviamente, si lo pensáramos, por ejemplo, ahorita, porque hay un problema e incluso hay unas consultas penales que se están haciendo respecto al tema de del tabaco. El tabaco en este año, el precio subió de la hoja del tabaco. Y obviamente esa alza que hubo también se vio damnificada por algunos problemas que se tienen en la producción de tabaco. Entonces, porque obviamente hay personas compradoras que compran la cosecha completa, incluso desde antes de que empiece a producirse. Entonces, hay una serie de negocios que se practican también con la industria tabacalera y obviamente los precios que han subido ha generado algunos problemas con la industria del tabaco, con la producción agrícola del tabaco. Pero muchas de esas hojas obviamente también se exportan. Hay compradores a nivel nacional o empresas que lo recuperan y después trasladan ese producto a los países, o sea, lo exportan. Y obviamente después nos regresan los cigarrillos y obviamente ahí está también el consumo. Y como el consumo de cigarrillos se da en todo el mundo, imagínense, no digamos el azúcar, por ejemplo, en donde no se consume azúcar. Dígame en qué parte del mundo no consume azúcar. Dígame en qué parte del mundo no se consume el tabaco, pues. Entonces, obviamente, cuando hay quemas de esto, cuando se quiere damnificar o de alguna manera quieren provocar, a veces también, podríamos decir, se quiere provocar una disminución en la producción de tal manera que esa disminución y la poca cantidad que hay producida puede en un momento provocar la necesidad o puede provocar un alza de precios por la falta de este producto que de alguna manera, como le digo, en ciertos casos se produce o obviamente son artículos necesarios para el consumo humano. Entonces hay una serie de componentes que se dan en esta producción y como le digo, por andar metido siempre de alguna manera con el sector productor de diferentes cosas, es que de alguna manera uno maneja el tema y el por qué. Disculpen que se presuma de estas cosas, ¿no? Pero ya les digo, y no crean que es, por ejemplo, en la industria azucarera, solo el azúcar es el tema. Hay una serie de productos, como creo que ya lo mencioné, en el cual el azúcar ocupa de repente un tercer o cuarto lugar, porque uno de los productos que produce también la industria es etanol, de donde se saca el etílico para el añejamiento, para el añejamiento de los rones o de las bebidas alcohólicas. Entonces, eso es una gran producción, que es un producto casi como quien dice, que ocupa de los primeros lugares y que el azúcar va ocupando un tercero o cuarto lugar de todo lo demás que el azúcar también está produciendo al mismo tiempo. Entonces, cuando miren esos negocios, incluso hay un subproducto que se utiliza para el endulzamiento de bebidas gaseosas. Entonces, también se utiliza esto.
Tan es así que decirles que hay un ingenio relativamente pequeño que pertenece de alguna manera en fondo a la familia Botrán, y de alguna manera ellos están asegurando la existencia de este etílico para asegurar la producción de ron Botrán. ¿Qué tanto el azúcar a ellos no tanto les interesa? Lo que quieren es asegurar precisamente la producción del etílico, porque es un ingrediente indispensable para las destilerías la fabricación de licores. Entonces, usualmente cuando ustedes pasan por los ingenios, se siente ese olorcito, ese tufío muy especial que a veces hay, y ese es precisamente el etílico. Y hay un área en Santa Lucía, Cotzumalguapa, que obviamente compra y tiene bodega. Incluso ya por fastidiar le dicen los guareros. Es que llegaron los guareros a traer el producto. Es que los guareros, así es como tienen el mote, ¿va? Pero es precisamente lo que sirve como base para crear o producir el licor. El licor con la fermentación. Y los Botrán que tienen este ingenio, ese lo tienen ahí cerca de lo que es Huehuetenango, en donde está este ingenio, precisamente, que es lo que principalmente ellos quieren, es el etílico para asegurar la producción del ron Botrán. Así es que, ¿para qué? Ahí los estoy enredando y los estoy confundiendo, pero esto es lo que precisamente quiero yo que vean ustedes la importancia y por qué la necesidad de crear este tipo de delitos, y de alguna manera cómo es que, pues, ¿por qué si quemaron un poco de maíz que van a producir? Sí, porque al final produce un daño a la economía nacional. Es decir, imagínense que tuvieran que bajar la producción de licor. Dios no lo quiera, Dios no lo permita, ¿verdad? Que ya no haya ron en los negocios o aguardiente, ¿verdad? Que ya no haya. Uy, qué grandes pérdidas, ¿verdad? Y las grandes necesidades de las personas por este producto. Entonces, ahí es donde se produce el grave daño a la economía nacional, y que obviamente también baja a veces el empleo, porque no hay producción. ¿Para qué vamos a tener trabajadores si no hay cómo trabajar esto? Entonces, ahí es donde ustedes pueden comprender la importancia de este delito, y obviamente que si uno no está metido en el campo uno pues lo explica el tipo penal y hasta allá, pero uno no ve ese impacto. Y lo importante que es a veces conocerlo. Y como le digo, gracias a ciertas circunstancias que me dio la oportunidad de conocer precisamente y trabajar para esta industria, que les digo yo que ahí también me sirvió para otros, como dice, conectes, o para de alguna manera acreditar mi actividad dentro del campo penal, y obviamente que se fue trabajando también en esas otras circunstancias. Y a veces salían otras cosas también como para trabajar, o algunas otras cosas que me llamaban a mí para que yo les echara la mano. Ahí tengo unos 2 o 3 casitos que ahorita, que está el tema de la tabacalera y el tema de un gran productor que tiene terrenos con cañales, que también tiene problemas ahorita. Y entonces estamos en comunicación porque empezaron ese trabajo con otro abogado, pero parece que no resultó como ellos querían, y ahorita ya me están llamando a mí porque dice, mire usted, es que no lo localizaba, y entonces esta persona me empezó a ayudar, pero estamos fregados, así que échanos la mano. Y yo, como difícil, ¿será que puedo? Sí, lo malo es que vamos a ver, porque ahora voy a tener que cobrar más por la pandemia, no sé qué, así de pobrecito como es uno, ¿verdad? Bueno, y entonces definitivamente esta es la idea. Entonces, para ya hablar en concreto sobre el tema, obviamente, tenemos obviamente los mismos elementos que hemos estado analizando con otros delitos y casi similares, ¿verdad? En cuanto a los sujetos, que es algo que se vuelve repetitivo, que no hay un sujeto activo identificado, solamente será el sujeto que realiza las acciones que hay establecidas en el tipo penal. Y sujeto pasivo, obviamente, somos todos, es toda la población de alguna manera afectada.
Y dentro de esa población, pues hay personas que dependen de esos trabajos y que si no hay producción, obviamente ellos sí quedan trabajo. La zafra usualmente dura casi 6 meses. Son 6 meses para que el producto sea sembrado, que crezca y ya esté apto para la producción. Y obviamente de conformidad con los programas que ya están establecidos o los calendarios de trabajo establecidos, ¿no? Y obviamente hay una cantidad de personas de la población guatemalteca que espera precisamente la zafra. Espera la zafra porque tienen trabajo seguro. Van a tener un salario que por lo menos les va a durar 6 meses. Y entonces por eso es la gran cantidad de trabajadores que se necesitan emplear. Entonces ahí tenemos un daño a la economía nacional porque hay una generación de desempleo. La población o los grupos trabajadores también de alguna manera pierden, y si no hay dinero, pues obviamente no hay consumo, y si no hay consumo, pues obviamente hay pérdidas en la economía nacional. Entonces, como le digo, todo esto es una cadenita que es donde nace esto. Por lo tanto, el sujeto pasivo somos toda la población. El Estado, porque ya tendrá menos ingresos por motivo de los impuestos, pues, digamos, el Estado, incluyendo obviamente la municipalidad, que es parte del Estado. Es ente autónomo, pero es parte del Estado, y obviamente ellos van a tener también una baja en sus impuestos o arbitrios, o los arbitrios municipales que cobran precisamente por la producción de caña. Entonces, eso es, como le digo, el daño, para que vayan ustedes viendo qué significa precisamente ese grave daño a la economía nacional o a los consumidores, obviamente. Entonces, ahí lo tenemos, y entonces eso es lo que tendremos como sujeto pasivo. El verbo o acción. Alguien que me pueda señalar cuál es la acción. Manuela. Sería destruir materias primas o productos agrícolas o industriales o cualquier otro medio de producción. Exactamente. O sea, la destrucción de materias primas, productos agrícolas o industriales, ¿verdad? Porque también puede pasar en la industria que de alguna manera pueda ver afectada, ¿no? Se me ocurría un caso que hubo precisamente con la empresa que produce el vidrio o genera vidrio, porque ellos son los que generan las botellas o los envases de las bebidas alcohólicas y de las bebidas gaseosas. Hay una empresa que está incluso ubicada ahí por la avenida Petapa, que ellos son los que producen precisamente lo que son las botellas, o todo cuestiones de vidrio. Entonces, también de alguna manera se va afectando también la industria, o hay problemas con la industria. Entonces, efectivamente, simplemente ahí dice destruir materias primas, productos agrícolas, industriales o cualquier otro medio de producción. ¿Habrá resultado? Sí, sería causar grave daño a la economía nacional o a los consumidores. Sí, con la plática que de alguna manera les conté historias verdaderas acerca de la producción de este producto, es decir, como ejemplo, ¿va? En cuanto a la tabacalera o esto, entonces obviamente ya se puede comprender mejor, y eso es lo que necesitamos en penal, que se comprenda precisamente qué quiere decir un grave daño a la economía nacional. Y qué decir, bueno, ¿qué problema es que se queme un cañal? ¿Qué problema? Eso no pasa nada, pues. Pero cuando se conoce todo esto, entonces sí vemos o entendemos qué quiere decir un grave daño a la economía nacional. Recuérdese que de alguna manera la economía nacional, los impuestos y todo lo que produce el Estado para que nos puedan dar los servicios públicos indispensables y necesarios que necesitamos para sobrevivir en Guatemala, los genera el Estado. Pero el Estado tiene que tener una fuente de ingresos, y la fuente de ingresos son los impuestos. Son los impuestos precisamente que percibe. El Estado no produce absolutamente nada, nada. Simplemente
viven de los impuestos. Y como les digo, el derecho tributario, que es la rama del derecho que estudia precisamente los temas impositivos o lo relativo a los impuestos o los ingresos del Estado, precisamente son para mantener el Estado y para que tenga con qué mantenerse el Estado mismo. El Estado mismo, y obviamente para que pueda producir o pueda darnos los servicios públicos que nosotros necesitamos para sobrevivir. Entonces, el Estado en sí es un ente mantenido por todos nosotros. Por eso es que subsiste por eso es que es innecesario los impuestos. Entonces, bajo esas circunstancias, es que nosotros entendemos mejor qué consiste el daño a la economía nacional y obviamente a los consumidores. O sea, ese producto va a haber escasez y si no hay producto escaso, pues puede subir de precio. Y si sube de precio, obviamente el consumidor es el que está directamente afectado por esto. Entonces, ahí tenemos un elemento normativo. ¿Habrá? Lic, ¿podría ser que lo que se destruya sea la materia prima o productos agrícolas o industriales? No, ese es el objeto sobre el cual requiere la acción. Ahí sí no, eso no sería elemento normativo. Entonces, realmente elemento normativo no hay, exactamente. No hay un elemento normativo en este tipo penal, por lo tanto, no hay nada que regular, ¿verdad? Así es, Sharon. Nanay tupisto, machanto, decía una persona. No hay dinero, le va a decir al Estado, ¿verdad? A ver, Enedelia, Maribel. Perdón, licenciado. Pero no lo vuelvo a hacer. No lo escuché. Disculpe. Resultado, perdón, me dijo que no había. No. Lo que dijimos que no había era elemento normativo. El resultado, sí. El resultado era la economía nacional, ¿verdad? Ese grave daño a la economía nacional o a los consumidores. Creo que me lo salté. No lo habíamos pues analizado, pero obviamente el resultado es que como consecuencia de esa destrucción de materias primas, productos agrícolas, se va a producir un grave daño a la economía nacional o a los consumidores. El daño nacional, como le digo, porque el Estado va a tener menos ingresos y los consumidores pues van a tener escasez del producto que efectivamente ha sido destruido. Así es. Así es. Mi lady ahora tiene puesta la imagen ahí en la lámina, no. Se esconde y solo nos pone la lámina. Bueno, entonces eso es precisamente lo que hay. Obviamente, condición objetiva aún no hay en estos delitos y tenemos que el elemento subjetivo genérico es doloso y tenemos también la construcción del elemento subjetivo, obviamente, elemento subjetivo genérico, que es el dolo, y el específico, que es lo relativo a la destrucción de estos bienes para provocar un daño a la economía nacional. Para realizar las acciones para provocar un daño a la economía nacional o a los consumidores, ¿verdad? Entonces, así resumidamente lo digo, aunque obviamente al redactarlo, pues tendrán que ampliar en esa redacción, ¿verdad? Ampliar la redacción en cuanto a describir cuáles son las acciones que se realizan y que buscan, o la finalidad de estas es provocar el daño a la economía nacional o a los consumidores. Porque eso es lo que se espera, pues. Con esta acción, el resultado que se está esperando es ese. Con esa finalidad, ¿verdad? Es que lo produce. Ese es el propósito precisamente de realizar esas acciones. Obviamente, y como siempre, pues tenemos los elementos del delito, que como les digo, ya es mucho más sencillo para ustedes que primero ponernos el resultado y segundo, obviamente, las acciones que provocan el resultado que hemos anotado en el elemento número 1. El segundo elemento de las acciones y en el tercer elemento, pues obviamente el
el elemento subjetivo doloso específico. Solo trasladar esa información. Bueno, entonces no sé si hay alguna duda, pero yo creo que con eso ya nosotros tenemos analizado el artículo 343 del Código Penal. ¿Es así? ¿Dais vosotros la aprobación? ¿Me dan bueno, me califican bien? Perfecto. Bien, el siguiente también de alguna manera va en ese mismo sentido, que es el artículo 344. Propagación de enfermedad en plantas o animales. Esto, como le digo, de alguna manera estamos viendo la economía nacional y la producción, por ejemplo, pecuaria o la producción animal también genera, ¿va? Que genera precisamente estos daños. Entonces, el artículo, pues ya con la explicación que di en la clase, en el delito anterior, pues será mucho más fácil entenderlo, porque va de alguna manera en la misma línea. Entonces, por favor, alguien que lea el 344. Se lo leo yo, Lic. Por ahí. Artículo 344. Propagación de enfermedad en plantas o animales. Quien propague una enfermedad en animales o plantas peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola será sancionado con multa de 300 a 3,000 quetzales. Bueno, como siempre, ¿verdad? Aunque ya es bastante entendible. ¿Cuál sería la definición de propagar? ¿Qué quiere decir propagar? Búsquenlas ahí en su diccionario de la Real Academia Española que los acompaña. ¿Qué quiere decir propagar? Infectar, expander, es decir, difundir, dispersar. Sí, de alguna manera, como ven ustedes, multiplicar, extender, sí, extender es lo que inmediatamente va a extender esas enfermedades, ¿verdad? Propagarlas es extenderlas o contaminar prácticamente o de alguna manera enfermar las plantas o los animales. Obviamente, ¿cuál es el tema? ¿Por qué es un problema las plantas o los animales enfermos? Sí, de alguna manera, bueno, también al productor, de alguna manera, o también al consumidor. Nosotros para vivir necesitamos precisamente esos dos elementos, animales y plantas. Eso se basa también en nuestra dieta, pues. Nuestra dieta se basa. Y ahorita que hay una alerta precisamente por una enfermedad aviar que está en la cual este tipo de enfermedad que cada cierto tiempo nos produce ese daño, que viene prácticamente de México, porque ya han surgido varias, como quien dice, varias producciones avícolas que han sido enfermas por una enfermedad aviar, una gripe aviar. Obviamente las gripes se van desarrollando y van cambiando, así como las distintas modalidades que hemos tenido nosotros del coronavirus, pues. El coronavirus, mire ustedes cuántas variedades se han dado. Entonces, esta gripe aviar, obviamente hay medicamentos o bebidas que se le pueden dar a las aves
pero muchas veces se modifica o cambia esta enfermedad, varía de tal manera. Entonces, en México se han tenido que destruir grandes cantidades. El problema es que esta enfermedad muchas veces viene en las aves, y además del contrabando que hay de aves, de huevos y una serie de productos mexicanos que ingresan de contrabando al país, en una competencia desleal con la producción interna, también de alguna manera muchas veces es como se va propagando la enfermedad. Entonces no es extraño que la enfermedad que tengan los animales allá en México se trasladen precisamente a Guatemala. Entonces esos controles pues no se tienen cuando hay contrabando. No solo no pagan impuestos, pero no hay ningún control para saber si el producto agrícola o pecuario no tiene alguna enfermedad que puede ser no solo dañina para el ser humano, sino de alguna manera contribuye a propagar esa enfermedad. Y obviamente tenemos que, siendo doloso, es para efectivamente destruir de alguna manera o dañar de alguna manera dañar precisamente de alguna manera la economía nacional o dañar a los consumidores de estos productos. O a veces se hacen y simplemente se trasladan y no les importa realmente si hay enfermedades o no. Entonces, lo cual, como le digo, con mucha frecuencia ha sucedido, y obviamente también aquí han tenido que destruir a veces y en otros lugares cantidad de aves o animales que precisamente están contaminados y obviamente no tienen cura. Entonces, en algunos casos hay personas también inescrupulosas que a pesar de que están contaminados los animales, también a veces siguen vendiendo estos productos con un grave daño que se puede causar al ser humano por la enfermedad. Entonces, eso es lo que precisamente está pasando en este caso. Y a pesar de ser pequeño y ya entendiendo la destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales, entonces vemos que esta propagación de enfermedades también de alguna manera genera un daño a la economía y un daño también a los individuos en lo que es la salud, por el consumo de productos bajo estas características. Y obviamente al detectarlas tienen que destruirse. Entonces tiene que destruirse. Un ejemplo y que por muchos años y todavía sigue, de alguna manera sigue afectando, es por ejemplo la roya, por ejemplo, en el café. La roya en el café, que también fue una enfermedad importada hacia Guatemala hace muchísimos años y que todavía se están trabajando y todavía hay algún problema, alguna variedad de la roya y que afecta la producción muchas veces de la producción del café, la caficultura, por ejemplo. Entonces, así hay también enfermedades que vienen de otros países y de alguna manera se ven contaminados. Uno no entiende porque a veces no trabaja en estas actividades, cómo puede pasar y cómo se pueden contaminar. Es decir, una semilla contaminada y que obviamente se haga un vivero con estas o se hagan precisamente injertos con este tipo de productos, se da. Bueno, de alguna manera, como le digo, conozco algo del tema, porque también dentro de mis actividades personales, si bien me dediqué a la ciencia del derecho, también le digo que también por este mismo trabajo también tengo otra actividad. Como quien dice, no solo me dediqué a la ciencia del derecho, sino también tengo, como digo yo a veces, tengo una amante. Y lo amante es que también tengo algunos intereses en producción agrícola. Dios me puso así, como quien dice, y me quiere tanto que me dio la oportunidad y yo tengo terrenos en la costa, en Reo, y entonces ahí producimos cítricos, producimos café, precisamente.
También teníamos formas de producir o de producir tilapia, pero resultó una serie de problemas con el tema de la tilapia que obviamente mejor suspendí la producción de tilapia. Entonces yo produzco cítricos, produzco café y otros productitos por ahí que tenemos. Entonces ahí es donde se aprende precisamente y efectivamente entiende uno cómo es que puede afectar precisamente esa producción. Bueno, entonces si analizamos, obviamente, entonces ahí tenemos acción, obviamente tenemos un delito no de resultados, pues el resultado es una probabilidad o un peligro para el bien jurídico tutelado. No necesariamente tiene que destruirse, sino simplemente el tipo penal habla de peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola. O sea que es un riesgo. Está la posibilidad de que esa enfermedad que se está propagando en los animales, así como en las plantas, en las plantaciones, haya posibilidad. Por eso dice peligrosa, que haya peligro. Es un delito de peligro, no de resultado, para ser más específicos, de que pueda afectar gravemente precisamente esta producción. Y obviamente si hay peligro en esa producción, también nos vemos afectados tanto en la economía y tanto como a los consumidores que eventualmente tienen. El café que se produce se corta y se va a los ingenios para que compren en grano maduro, se venda precisamente esto. Y obviamente, pues ustedes están sabiendo que el café es uno de los productos principales de exportación de Guatemala. Se ha hecho muy importante Guatemala en la producción cafetalera. Y obviamente eso eventualmente produce un daño también a la economía nacional, ¿verdad? Que también daña precisamente a esto. Entonces, y obviamente a los consumidores. Entonces, esto es lo que tenemos acá, que hay un riesgo o una posibilidad de un daño precisamente a esta riqueza pecuaria o agrícola. Entonces, obviamente los sujetos, pues ya sabemos, obviamente, qué son. El verbo acción es propagar enfermedades en animales o plantas. Que esa propagación sea peligrosa como resultado, ¿no? Sea peligrosa, obviamente, para la riqueza pecuaria o agrícola. O sea, para esa producción o esa riqueza que producen de alguna manera estos productos agrícolas o en la producción animal. Y eso es el resultado, un peligro o un riesgo precisamente a la riqueza pecuaria o agrícola. Elemento normativo, no hay. Condición objetiva tampoco hay, no tiene, así es Dulce María. Entonces, elemento subjetivo, nuevamente doloso. El específico, pues obviamente, quien de propósito ponga en riesgo la riqueza pecuaria o agrícola, propagando enfermedades. Sí, el resultado sí hay, como les decía, que el resultado es de peligro o posibilidad de. Es un delito de peligro. Entonces, ¿cuál es el resultado? El peligro que pueda dañarse o el peligro o la posibilidad o el peligro que pueda producir, obviamente, a la riqueza pecuaria o agrícola. Exactamente. Bien contestado, Manuela. Si así me lo contesta, seguramente va a tener 100 puntos usted ahí en el examen. Bueno, pues sí. Entonces,
Entonces ahí tenemos. Obviamente el delito es doloso, como les decía, y el específico es precisamente poner en peligro la riqueza, la riqueza pecuaria o agrícola. Ese es el elemento subjetivo específico. Y obviamente ya tenemos los 3 elementos del delito automáticamente, que es el resultado, ¿verdad? El peligro que representa, pues, la acción o la propagación de una enfermedad sea peligrosa para la riqueza pecuaria o agrícola. Y el segundo elemento es la propagación de una enfermedad en animales o plantas. Propagar la enfermedad en plantas, que es la acción. Y obviamente el tercer elemento es el elemento subjetivo, obviamente, específico, que ya todos, incluso ya los tengo aburridos de esto. Pero vuelvo a decirles, ¿verdad? Que gracias a eso es que ustedes están entendiendo mejor los elementos del delito. Ya están entendiendo mejor los elementos, ¿verdad? Y como le digo, gracias a también haber comprendido que los elementos de ahí salen, pues, que le digo, para mí, en el análisis y lo que pude encontrar precisamente fue que los elementos también salían de ahí o se podían obtener precisamente del análisis o el modelo analítico del tipo penal. De ese modelo, al sacar todo ese modelo analítico y saber todas las respuestas, encontré que ahí era donde se encontraba o donde estaba precisamente los elementos del delito. Entonces, eso fue algo que me alegró mucho, ¿no? Y obviamente les traslado. Bueno, no sé, porque ahora todo es virtual. Todo es virtual, obviamente. Pero no sé si a ustedes de alguna manera, porque antes había ya la fama, pues, sobre todo cuando las clases eran presenciales, ¿verdad? Que los que estaban todavía en el pensum introductorio y que después se trasladaban ya al área profesional y empezaban los cursos de Derecho Penal 3 y toda la cuestión, los asustaron o les advirtieron lo que les esperaba con venir a clases conmigo. No sé si todavía en lo virtual todavía les hacen las mismas advertencias o le dicen, tené cuidado, ahí sí te va a llevar la gran diabla, ¿va? Ahí ese sí es duro. Entonces, porque cuando eran presenciales, llegaban todos los alumnos a mi clase con el miedo de que la clase iba a estar duro y que Lemus era yuca para esa clase. Ese profesor es bien yuca, es así que le da uno unas clavadas intensas o inmensas. Pues bueno, no sé si algunos ya les tuvieron esa advertencia o les hicieron ver con anterioridad. Exactamente, ahora no nos dicen nada, ¿va? Pues miren, yo no sé qué tan difícil sea. Y claro, sí, el curso sí es exigente, pues. He de decirles, y esto como se los dice de todas las clases, derecho penal en todas las partes, en todas las universidades, en cualquier parte del mundo, nunca ha sido o no es un curso fácil, porque no es lo mismo o no se estudia o se imparte la clase igual que se da el Código Civil. Miren ustedes, en el derecho civil solo generalidades, solo leen el artículo y aplican directamente lo que el artículo dice y tal cosa. Muy sencillo. En cambio aquí, en derecho penal, tenemos que analizar, entender bien cada tipo penal, porque eso es precisamente la herramienta que vamos a necesitar como abogados. Si no conocemos penal sustantivo, no vamos a ir a hacer absolutamente nada a proceso, porque allá solo es forma. El derecho penal, al igual que muchas clases, se alimenta y tiene como fundamento el derecho penal sustantivo. Esto es lo que le da vida
al derecho penal. El proceso es el cómo vamos a hacer que se apliquen las leyes penales sustantivas, pues. ¿Mm? Entonces, si no entienden esto, ¿qué van a hacer en el proceso, pues? Entonces, como le digo, por estos análisis es que hay mucha queja, mucho lloriqueo y mucho advertencia a los demás. Tengan cuidado. Ese curso sí es difícil. Y ponen unos sus exámenes, dice, la gran puchica, ¿qué cuesta? A veces ni se entiende, dice. Y como me decía alguien también, es que a veces usted no le logro comprender del todo o no muy le entiendo. Ahorita ya tal vez un poquito más, pero al principio no le agarraba la onda, ¿va? No le agarraba por dónde. Pero después cuando ya están en la práctica, porque encuentro a ya exalumnos, ya jueces y todo, que me dicen, ahora usted qué clavada nos dio, pero mira cómo sirve. Por Dios que sí, así me han dicho los alumnos. Incluso que todavía no les he contado las historias de los alumnos de la maestría, que ahí también es otro nivel de exigencia que tienen cuando les doy en la maestría, pero que también les dicen, la gran puchica, de veras usted, esas cosas no las habíamos visto, pero sí, de veras que sí funcionan, la verdad, alegar esas cosas con eso que usted nos dio, muy buenos resultados hemos tenido, gracias, oye, ahí se lo sigue clavando los muchachos, porque así es como vamos a salir, y recuérdense, que ya hay otras áreas, otras universidades, pero prácticamente, penalistas, la mayoría salen precisamente de aquí de la San Carlos. Sí, la Mariano también un poco y todo. Las privadas y toda la cuestión, casi no se dedican a esto. Gracias a Dios, porque así es como yo he tenido mucho trabajo. Entonces, pero nosotros de esta universidad pública, de aquí es donde más abundan. Incluso la mayoría de jueces, como les he dicho, la mayoría son, o del sistema de justicia, si queremos verlo de esta manera, son egresados de la San Carlos. La mayoría. Entonces, así que sigamos reinando y sigamos siendo dueños de esta área y seguir precisamente trabajando en esto. Bueno, eso era el comentario que les iba a hacer de alguna manera. En el siguiente artículo, pues obviamente ya es menos problema la explicación que se tienen que dar, menos porque ya está entendido de lo que es el doloso. En el 345 estamos hablando de una propagación culposa. Ya no es dolosa, sino es culposa. Básicamente lo mismo, solo que el resultado se da por un delito, por una acción imprudente. Claro, nuestro código, como es bastante antiguo, como ya les he dicho, en los actuales códigos, en el derecho actual, ya no se habla de delitos culposos, sino que se habla o se manejan como delitos imprudentes. Y de alguna manera, cuando se habla de imprudencia, absorbe la negligencia y la impericia. O sea, en los códigos ustedes ya no ven este tipo de cuestiones. Simplemente delitos imprudentes. Así es como es la categoría en que tenemos en este caso. Entonces, ahí ya la definición que tenemos en el Código Penal, la que tenemos en el Código Penal de delito doloso, nosotros ya en la actualidad solo hablamos de un delito imprudente, la imprudencia en la realización de nuestras actividades, de una actividad lícita, haber actuado imprudentemente. Pues bien, tenemos el 345 que, como le digo, la explicación, pues no hay mayor cosa. Por favor, el 345. Artículo 345. Propagación culposa. Si el delito a que se refiere el artículo anterior fuere cometido culposamente, el responsable será sancionado con multa de 50 a 1,000 quetzales. Bien, en este caso, se va a propagar la enfermedad. Va a haber un riesgo o un peligro para la riqueza pecuaria o agrícola. Pero resulta que eso se realizó, o esta acción fue una acción imprudente.
La persona no observó las medidas de cuidado que debería tener precisamente al sembrar o hacer este tipo de cosas. Jamás tuvo la intención de provocar ese resultado, sino este resultado se cometió por imprudencia, por no tener el debido cuidado, pues, al conducir, por ejemplo, o al manejar precisamente estos productos, pues. Debería haber tenido mucho más cuidado. Y, por ejemplo, no simplemente darle remedio o aplicarle de alguna manera el remedio a las plantas o a los animales que de alguna manera estaban infectados, sino que lo que debería haber sido es que debió haberles destruido las plantaciones o los animales, matarlos. Sí, es que ya le digo, la imprudencia absorbe, porque ese es el genérico, porque actuar negligentemente es actuar imprudentemente. No observar las medidas de que es la negligencia. Negligencia es realmente actuar imprudentemente. La impericia, no tener la habilidad precisamente para el manejo o para realizar una acción, ¿verdad? O realizar una conducta humana, que es la impericia, es actuar imprudentemente. Si usted no sabe manejar, todavía está aprendiendo, ¿qué hace usted metido en el tráfico? Si usted no tiene licencia, si usted todavía está, como quien dice, dando sus primeros pasitos en el manejo, pues, y usted ya quiere ir a meterse al tráfico, primero empiece a adquirir la habilidad, la práctica en el manejo, y después ya usted salga, pues. Entonces ahí es actuar negligentemente. Negligentemente, no observar las medidas de cuidado que debe tener para realizar alguna acción o algún acto. Y obviamente la negligencia es que teniendo todas las habilidades necesarias, no pone el debido cuidado, simplemente le pela, pues no le importa. Imprudentemente excederse de los límites dentro de los cuales deba observarse. Bueno, entonces es los mismos elementos, solo que el actuar es imprudente. Ya en el elemento subjetivo genérico, decimos es un delito imprudente o un delito culposo, como todavía lo manejan en nuestra legislación. Y el específico tendría que ser actuar negligentemente, actuar con impericia, con negligencia o imprudentemente en el manejo, al propagar, o sea, al debido cuidado, no observar el debido cuidado para la propagación de enfermedades, obviamente, agrícolas o pecuarias. No tener el debido cuidado o actuar imprudentemente con las enfermedades agrícolas o pecuarias. No observar el debido cuidado en el manejo de las enfermedades agrícolas o pecuarias. Y lo que pasa es que en estos delitos, pues los elementos del delito, pues sí, no son tan exigentes ni tan rigurosos, ¿verdad? No tienen mayor explicación. Obviamente, el primer elemento es propagar, obviamente, propagar enfermedades en animales o plantas imprudentemente, al manejarlo imprudentemente. Si quieren poner negligente, con impericia y todo. Exactamente. Por imprudencia poner en peligro. Esa está buena, buenísimamente. Sí, la acción fue la imprudente, ¿verdad? Y como producto de esa impericia o ese elemento culposo, entonces
se propagó esa enfermedad. Obviamente hay que mencionarlo que la acción fue imprudente en el primer elemento, aún y cuando el elemento subjetivo de alguna manera, en forma diferente, pero se va de alguna manera a repetir en distintas palabras, pero se repite. Actuar imprudentemente en el manejo de las enfermedades agrícolas o pecuarias. El segundo elemento sería propagar, que como consecuencia el software activo propague la enfermedad agrícola o pecuaria. Y el tercero, pues, elemento subjetivo específico. O sea, los delitos culposos usualmente no requieren mucha explicación, sino que son algo así, pues. Usualmente nosotros no, hasta ahora, pues, no he preguntado en ningún momento un delito culposo para su análisis, porque no tienen mayor trascendencia o importancia. Pero si lo queremos hacer, obviamente, sería propagar por imprudencia una enfermedad. Segundo, que esa imprudencia provoque un riesgo para la riqueza pecuaria o agrícola. Bueno, entonces, explotación ilegal de recursos naturales tendría que ser el próximo delito. Un poco largo. Bueno, por lo menos leámoslo, aunque ya estamos próximos a terminar. Leemos el 346A, por favor. El 346, por favor. Explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotará recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataforma submarina, ríos y lagos nacionales sin contar con la licencia o autorización respectiva, o quien teniéndola incumpla o se exceda de las condiciones previstas en la misma será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos, maquinaria que hubieren sido utilizados en la comisión del delito. Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Si se produce reincidencia, será sancionado a la persona jurídica o empresa con su cancelación definitiva. Quedan exceptuados quienes pesquen o cacen ocasionalmente por deporte o para alimentar a su familia. Bueno, entonces ahí tenemos más o menos un ejemplo y hacen un poco de énfasis precisamente en la pesca, ¿no? Hay algo que sí llama bastante la atención y yo creo que obviamente debieron haberlo analizado oportunamente en derecho penal 1, ¿verdad? Que eso es lo que revierte. En unos próximos artículos van a tener ustedes el mismo ejemplo que de alguna manera o lo que pasa también en ese segundo párrafo del tipo penal. Cuando se habla precisamente acerca de los empleados o representantes legales de una persona jurídica o empresa. Entonces, donde efectivamente la persona jurídica o la empresa también se le impone una multa. No sé si le explicaron ustedes respecto a la responsabilidad de personas jurídicas. O sea que de alguna manera aquí se hace responsable no solo a la persona individual, sino a la persona jurídica, como consecuencia de la responsabilidad penal de la empresa o de la persona jurídica,
también son susceptibles a la aplicación de una pena. ¿Les hablaron algo al respecto? Si nosotros vamos allá a ver qué les contaron de eso, cuénteme. Que en este caso, por ejemplo, en derecho penal, es claro que cada quien comete su delito. Ahora en civil, por ejemplo, es la empresa que será sancionada. En este caso, si hay una persona jurídica y comete un delito, ya sea que está tipificado en el derecho penal, entonces esa persona será condenada y no la persona jurídica en sí. Entonces, en este caso no afectaría a por ejemplo, los miembros completos de la persona jurídica, no que son las personas quienes cometieron el delito. Es decir, no afectaría los miembros de la persona jurídica, no les condenarían por el delito, ya que ellos no participaron, lo que aquí la responsabilidad penal es muy personal. Bueno, entonces vámonos de alguna manera a lo que es el artículo 38. Exactamente, Manuela García. Felicitaciones, muchísimas gracias también. Por favor, alguien que lee el artículo 38 del Código Penal. ¿Qué artículo dijo el licenciado? Disculpe. 38. Ok. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. En lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellos, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación estuviera realizado este, y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde con su autorización o anuencia participen directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las les son favorables. B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor en todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena. Se impondrán multas de desde $10,000 hasta $625,000 de Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de residencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Bien, entonces, como le digo, el primer párrafo de ese artículo 38 era lo que teníamos en el Código Penal. Posteriormente, obviamente, se hizo la reforma y en la reforma ya se tiene como responsables. En principio, el derecho penal se decía que las personas jurídicas no podían ser responsables penalmente, así como se establece en el 38, sino que son responsables solamente las personas individuales que tengan precisamente los puestos ejecutivos, gerentes, así como ahí lo enumeraba. O sea, la responsabilidad penal para las empresas jurídicas no existía. Al responsable era a la persona individual, porque el derecho penal no se le puede imponer a una persona jurídica. Eso era lo que de alguna manera deberíamos haber interpretado o se decía, de acuerdo a la doctrina existente de aquella época, que no hay responsabilidad penal. Por principio, no hay responsabilidad penal para las personas jurídicas. Posteriormente siguieron los estudios, el derecho penal pues no para, no se detiene y siguieron estudiando y vieron que en muchas ocasiones el que había obtenido, como quien dice, había lucrado
o de alguna manera había disfrutado de las ganancias ilícitas provocadas por las personas individuales que estaban a cargo de la dirección o su función y todo lo demás, entonces se dieron cuenta que no podían dejar de sancionar, porque obviamente las personas jurídicas, por no ser un ente, una persona individual, por ejemplo, no se les podía meter a la cárcel, no se les podía meter a la cárcel. Entonces se empezaron a generar ideas. Entonces, una primera idea, y que también de alguna manera también lo tiene, y van a ver que también el derecho tributario también lo empieza a manejar de esa manera, es que la persona jurídica entonces únicamente está sujeta a sanción de multa, a una pena de multa. Y obviamente también en un momento determinado podríamos aplicarle algo que era equivalente a una prisión para la persona individual. ¿Y cómo se da eso? La suspensión temporal de su actividad económica. Entonces, en otros delitos que vamos a ver, resulta que no solo se les multa, sino que obviamente se les suspende de alguna manera de su actividad comercial, ¿verdad? Su actividad comercial o financiera. Entonces, económica y financiera, se les suspende. Entonces, ¿qué hace? Se restringe la libertad de la persona jurídica tal y como que se estuviera presa. Y dependiendo de la gravedad o si era reincidente, después la persona jurídica se le aplicaba también una pena de muerte. ¿Y cómo vamos a dar la pena de muerte a una persona jurídica? Pues la cancelación de definitiva. Le vamos a cancelar en definitiva su actividad como persona individual. Vamos a borrar su licencia o su registro, en el registro mercantil. Usted ya no va a existir como persona jurídica y ya no va a poder realizar su función nunca más. Entonces ahí estábamos aplicando o se está aplicando una pena de muerte para las personas jurídicas, porque lo estamos matando. Suspenderlo es de alguna manera limitar su libertad, limitar su actuar, como se hace en una pena de prisión. Y cuando le cancelan en definitiva su registro, autorización o su calidad de persona jurídica, lo que estamos haciendo es matándola. ¿Sí o no? Entonces, con esas nuevas ideas fue que se modificó el artículo 38 y en la segunda ustedes ven precisamente que las personas jurídicas son susceptibles a una pena de multa, también son sujetos a una suspensión y también pueden ser sujetas a una cancelación definitiva. Eso es lo que llama la atención y que resulta interesante dentro de los nuevos criterios o de las nuevas teorías que se manejan respecto a las personas jurídicas. Como le digo, en principio, en aquella época, incluso cuando salió este código, el principio era solo las personas individuales pueden ser penalmente responsables. Son las únicas responsables. Y por lo tanto, las personas individuales es las que se iban a la cárcel, se les imponía la multa y se hacía de todo con ellas. Y la persona jurídica, como que sin nada. Yo no sé qué pasó, no me importa, aunque ellas sean las que efectivamente hayan ganado. Y no pierden nada. Y no perdían nada. Entonces, esto es lo interesante en esta clase de delitos que obviamente en la primera parte en que vieron ustedes su penal 2, pues no vieron casos de esos porque ahí todos son delitos individuales. En cambio, estábamos diciendo de que en esta penal 3 son delitos colectivos, derechos sociales, derecho de ser delitos de carácter constitucional. Eso es lo que estamos viendo. Y aquí ya de estos tipos de delitos es que ya se contemplan sanciones o penas para la persona jurídica. Lo que jamás tuvimos oportunidad de ver
en lo relativo a los delitos individuales. No sé si eso también refuerza lo que de alguna manera ya a ustedes les habían explicado. Pero aquí en adelante, aquí en esta parte que estamos viendo en derecho penal, en otros artículos vamos a ver también situaciones como la presente. Y ahí establece los extremos o los topes de las penas de multa que se puedan aplicar. Miren las cantidades que ahí se establece. Y además, la multa es en dólares, no es en quetzales. Porque a la par de eso, en esa época salió una normativa o salió una ley en que se autorizaba incluso hacer negocios en dólares o en moneda extranjera, como quien dice, pudiendo también poner su equivalente en moneda de curso legal, pero ya se admitía. Entonces, aquí en este caso, como ya está permitido por la ley, incluso nosotros como notarios podemos hacer contratos y que el valor sea en dólares o en moneda extranjera, entonces nosotros tenemos precisamente esa posibilidad. Por lo tanto, las multas también se pueden imponer en dólares, que es lo que ahí mismo el artículo 38 expresa. Y miren ustedes qué cantidades. ¿Cuál es la pena mínima, máxima que se puede poner? ¿Cuál es la que dice ahí? ¿Entre qué cantidades oscila la pena de multa? En dólares. Hello. ¿Alguien por ahí o ya se fueron? $100,000 dice aquí, licenciado. ¿Qué más? ¿De 100,000? ¿A cuántos? 100,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América. Incluso, fíjese, $100,000 en $625,000. Al cambio, imagínense qué cantidad de dinero es la que se está aplicando, por eso le digo. ¿Y qué significa en quetzales precisamente? Para que efectivamente la empresa sí sienta el dolor de una multa. Esos son, como le digo, los máximos en que se puede ir. Entonces, en medio de eso se puede hacer de alguna manera. Entonces, eso era la explicación que en este momento quería darles. Y ya explicaremos más a fondo el tipo penal, pero ahorita eso era lo que yo quería recalcar. Muchísimas gracias. Pasen ustedes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Como siempre, pórtense mal. Feliz fin de semana. Ahí se divierten. Feliz tarde, Lick. Gracias, licenciado. Linda tarde. Feliz tarde, licenciado.